Hoy vamos a resolver un ejercicio de armaduras aplicando el teorema de Castigliano o también llamado el método del trabajo mínimo. Ya tengo en el canal algunos videos sobre el teorema de Castigliano, pero este ejercicio es algo particular, tiene ahí algunas variantes que les va a gustar. Piden calcular el desplazamiento vertical en el nodo B y también el desplazamiento horizontal en el nodo D. Cuando aplicamos el teorema de Castigliano para calcular algunos desplazamientos, nosotros nos situábamos en el nodo en particular donde queríamos calcular un desplazamiento y aplicábamos una fuerza ficticia, ¿verdad? Ahora, en este método del trabajo mínimo, que realmente es lo mismo, se aplicarán estas fuerzas ficticias, pero simultáneamente. Es decir, yo puedo aplicar la fuerza ficticia en cualquier punto o en cualquier nodo donde me pidan calcular un cierto desplazamiento. Si me piden calcular un desplazamiento vertical en B, ¿ok? Entonces aplico una fuerza ficticia P y al mismo tiempo, correcto, voy a aplicar otra fuerza ficticia, ¿donde? En el nodo D, porque ahí me piden calcular un desplazamiento horizontal, por tanto coloco una fuerza ficticia horizontal. Y realmente eso es todo, no hay nada más que hacer. Ahora simplemente vamos a calcular las fuerzas internas de cada uno de estos elementos y luego ya el cálculo es muy pero muy sencillo. Ojo, aquí también algo muy importante que no les había comentado inicialmente, y es que en este ejercicio estamos trabajando con una armadura que es isostática. Por lo tanto, sí podemos calcular desplazamiento como tal. Si fuese una armadura hiperestática, tendríamos primero que resolver la armadura, es decir, calcular quizás las reacciones o alguna fuerza que no podemos calcular mediante las ecuaciones de la estática. Aquí, al ser una estructura isostática, podemos calcular de forma directa los desplazamientos. Bueno, vamos a dejarnos un poco de palabreos y vamos a calcular. Primero vamos a calcular las reacciones que tiene esta armadura. Ojo, muy importante, considerando que ya tenemos las cargas ficticias aplicadas. Ahora, ingeniero, ¿por qué la carga ficticia aquí va hacia abajo? ¿Puede ir hacia arriba? Claro que sí, ustedes lo pueden colocar hacia arriba. No hay ningún problema. Aquí puede ir hacia la izquierda también. Recuerden que ustedes pueden colocar el sentido que más les guste. Bueno, al realizar equilibrio podemos calcular esas reacciones aquí. Me van a disculpar, pero no me voy a centrar tanto en este cálculo porque esto es simplemente estática. Ya tengo algunos videos en el canal que pueden revisar sobre el curso de estática para que puedan ver cómo se calculan reacciones, fuerzas, etcétera, ¿ok? Lo que hago simplemente, por ejemplo, es sumatoria de fuerzas en x igual a 0. Obtengo este valor. Luego calculo sumatoria de momentos con respecto al punto C para eliminar estas dos fuercitas y solo quedarme con esta fuerza vertical. Y luego sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Con eso yo obtengo las reacciones, pero fíjese que está en función de P y Q. Esa es la idea, ¿verdad? Luego de esto ya podemos calcular las fuerzas internas axiales en cada uno de esos elementos. Aquí realmente este ejercicio se vuelve un ejercicio clásico de estática. Un ejercicio clásico de armaduras, del cálculo de armaduras, de las fuerzas internas. Es estática simple. Lo que yo hago es trabajar, por ejemplo, nodo por nodo. Inicio, por ejemplo, con el nodo A. Descompongo las fuerzas axiales de cada elemento en una horizontal, en una vertical, y voy realizando el equilibrio. Pero aquí también otro punto muy importante. Todas las fuerzas axiales siempre traten de considerarlas saliendo del nodo, es decir, que están a tracción. Si una fuerza interna está a tracción, en el nodo siempre sale. Bueno, regresando al nodo A, realizo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y obtengo NAB y NAD. Ahora me voy al nodo C, hago lo mismo, descompongo las fuerzas axiales de cada barrita, las descompongo en su componente horizontal, en su componente vertical. Obviamente me voy a guiar de los ángulos de inclinación que tengan estos elementos y esto está aquí en el ejercicio. Todos los elementos tienen sus propias distancias, por tanto yo puedo calcular cuál es el ángulo de inclinación que tiene cada una de esas barritas. Finalmente hago lo mismo para el nodo D, descompongo las fuerzas internas de los elementos y realizo solamente equilibrio, obteniendo así la fuerza interna del elemento que me estaba faltando, que era el elemento BD.
Luego de que ya hemos calculado las fuerzas internas de cada uno de estos elementos, lo que hacemos es una tabla resumen. Colocamos por aquí elemento y colocamos todos los elementos que tenemos en la armadura. Luego al costado vamos a colocar su fuerza axial N, todas las fuerzas axiales de cada uno de esos elementos. Y ahora viene ya el teorema como tal, el teorema del trabajo mínimo, que simplemente es calcular la derivada parcial de cada fuerza axial con respecto a las fuerzas ficticias que hemos considerado. Tenemos una fuerza ficticia P y una fuerza ficticia Q. Realizamos la derivada parcial. Cuando derivamos parcialmente un valor con respecto a una cierta variable, por ejemplo P y Q, solamente se derivan con respecto a esa variable, teniendo en cuenta de que el resto de variables se mantiene constante. Aquí, por ejemplo, fíjense esta expresión que depende de Q y de P. Si yo la derivo parcialmente con respecto a P, solamente me fijo en el coeficiente que tiene P, que en este caso es menos 0.833, y el resto para mí se mantiene constante. Es decir, su derivada parcial sería 0. Y así hago también para la derivada parcial con respecto a la carga ficticia Q. Luego calculamos el valor de N cuando P y Q son iguales a 0. Es decir, aquí reemplazamos para P y Q igual a 0 y obtenemos estos valores. Luego también colocamos al costado la longitud de cada uno de estos elementos. Y finalmente ya podemos calcular la expresión del trabajo mínimo como tal. Esto simplemente es la multiplicación, la derivada parcial multiplicado por N cuando P o Q es igual a 0 multiplicado por L. Si yo quiero calcular el desplazamiento vertical, recuerden que el desplazamiento vertical está asociado a la carga ficticia P. Fíjese por aquí. Y el desplazamiento horizontal está asociado a la carga ficticia Q. Por lo tanto, esta multiplicación me sirve para la deflexión vertical o la deformación o el desplazamiento vertical, y esta multiplicación me sirve para la deformación o desplazamiento horizontal. Por supuesto que es una sumatoria, porque para cada elemento tenemos una multiplicación. Al sumar todo obtenemos este valor y este valor. Finalmente, el desplazamiento vertical en el punto B es esta sumatoria, y el desplazamiento horizontal en el punto B es esta sumatoria. Aquí también es muy importante tener en cuenta los signos. Como ambos han salido positivos, quiere decir que el desplazamiento o la deformación va en sentido de la carga ficticia que hemos considerado. Es decir, el desplazamiento en B tiene que ir hacia abajo porque la carga ficticia P va hacia abajo. Y el desplazamiento horizontal en D va hacia la derecha porque la carga ficticia Q va hacia la derecha. Y aquí mismo también he realizado la comparativa con la aplicación móvil SWFEA 2D Frame, donde he modelado la estructura y he calculado esos desplazamientos. Fíjense por aquí el desplazamiento vertical de ese nodo, que aquí resulta 45.854, negativo porque va hacia abajo, y luego aquí el desplazamiento horizontal que resulta 38.389. Como es positivo quiere decir que va hacia la derecha, y efectivamente nuestro cálculo también indica que va hacia la derecha. Por lo tanto, nosotros con esto hemos usado el método del trabajo mínimo para realizar este cálculo. Ahora, ¿se pueden colocar más cargas ficticias? Claro que sí. Esto es lo interesante de este método, porque yo puedo colocar las cargas ficticias que yo crea conveniente, no hay ningún problema. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente presentación. Chao.